Muy buenas, mi nombre es Carlos y hoy venimos a hablaros de los botines Intuition. Estos botines hace unos 5 años salieron al mercado y en el mundo del inline corrieron como la pólvora, porque resulta que era un botín de 200 euros. ¿Qué pasa? Que hace 5 años los botines top que había en el mercado costaban entre 80, 90 o como mucho 100 euros, pero 200 era algo que no era normal. Entonces, claro, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿vale la pena gastarse ese dinero en unos botines? Pues realmente, después de varias pruebas, os puedo decir que sí, que vale la pena. Intuition, esta marca, lleva más de 20 años haciendo liners, haciendo este tipo de botas, pero las han desarrollado enfocadas al esquí y al snowboard. Su material, el material con el que hacen los botines, ¿vale?, el foam, es un material que es patentado por ellos. Y claro, ese material durante tantos años y con los conocimientos que tienen haciendo liners, era muy sencillo que hicieran un botín para patinadores y que fuera perfecto. Mirad, en el mercado os vais a encontrar varios modelos. Está el Intuition V2, que es negro, viene con esta parte del cuff en color, creo, si no recuerdo mal, como dorado, y además venía otro también en negro que eran diferentes durezas. Después, la colaboración de FR con Intuition y después el Intuition Premium. Es aquí donde quiero parar y hacer un inciso, porque realmente este botín es extremadamente cómodo. Mirad, para FR han utilizado el mismo tipo de costura, han utilizado el mismo material, como veréis está agujereado por todos lados, con lo cual es extremadamente fresquito. La parte del cuff, que es removible aquí, que va con un velcro, aquí no lo es, o sea, va directamente cosida, y la lengüeta es un poquito más fina. Es un botín muy cómodo y es un botín que tarda mucho en perder sus propiedades por el material, por el foam que tiene. El V2, ¿por qué creo que es el botín definitivo? Pues básicamente porque cumple todos los puntos que necesitamos los patinadores para tener un botín con unas buenas prestaciones y con una vida útil larga. A todos nos pasa que todos los botines de serie, a partir de los 6 meses es un guante, y a partir de los 8 o un año ya pierde sus prestaciones. Pues bien, el material este es un material que en cuanto lo tocas dices, esto no puede ser que sea cómodo, porque es bastante duro. La parte de la lengüeta, si os fijáis, es una lengüeta muy gruesa. Esto, sumado a la robustez que tiene el cuff, hace que la transmisión del movimiento sea precisa, que no haya ninguna parte de la energía que tú transmites que se la lleve el botín, ¿vale? Que eso pasa mucho y se convierten en movimientos lentos. Aquí la precisión prima gracias al tipo de material que es. Después, aparte de que es muy fresquito y que quita la humedad, uno de los problemas que tenemos los patinadores es que al final el botín coge olor porque se mantiene humedad, aunque los airees siempre se queda algo. Aquí no, aquí en los centros, en la parte de arriba y la parte de abajo está perforada. O sea, más fresquito que esto no hay nada. No he visto un botín con tantos boquetes. Todos los botines vienen con shock absorber. Todos los botines en la puntera es de neopreno, por si tienes un dedo un poquito más largo que otro, para que con el tiempo se vaya desformando, porque es un material más blando y con el tiempo se va a ir desformando. Viene cordado para que lo puedas ajustar mucho más a tu pie, incluso para buscar más rigidez o menos rigidez en tu estilo de patinaje. Te voy a dejar aquí un vídeo en el que explico cómo cordar estos botines y cómo jugar, estos botines, este tipo de botín con lazada, cómo jugar con la lazada que trae el patín de free skate y esta, ¿vale? Porque le puedes buscar diferentes topes o diferentes resistencias que te va a venir bien para tu patinaje. Por último, algo que me ha gustado mucho es que tiene, si os fijáis, toda la parte de aquí llena de una especie de silicona, ¿vale? Y en la parte de aquí, que lo que hace es que en el contacto con la bota no se mueva.
Algo que me pasa a mí personalmente con los patines de free skate es que yo suelo usar patines de una sola pieza, porque son más precisos. Si os fijáis, los patines de carbono o los patines de agresivo, hay muchos que son de solo una pieza, que no llevan el liner. Son mucho más precisos, tienes una mejor lectura general del terreno, y eso, creas que no, pues te da unas sensaciones mucho más agradables. A mí lo que me pasa es que cuando yo meto mi pie en un patín de free skate con liner, noto que hay cierta libertad, y es que el botín se mueve por dentro. Gracias a esto se queda totalmente bloqueado del talón y de la parte de aquí, y hace que no se mueva. Otra cosa que me ha gustado mucho es la parte interna. En la parte interna podéis ver el heel look. El heel look es como unas especies de desformaciones que hacen que cuando tú metas el pie cuesta un poquito, pero conforme entra el pie completamente, bloquea, se amolda a tu talón de Aquiles, a los tobillos, y estrechan esa zona, con lo cual en cuanto tú vayas a levantar, enseguida el botín va a querer moverse, y eso se agradece mucho porque es más ajuste aún. Con lo cual, ¿tenemos el botín definitivo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque uno de los problemas que tenemos todos los patinadores es que en el proceso en el que te compras los patines te tiras unos 5 o 6 meses adaptando tu pie al liner. Luego pierde ese apresto y ya deja de ser ese patín que conocías y te tienes que ir adaptando. Aquí no. Aquí, que se me ha olvidado deciros, son los botines termomoldeables, ¿vale? Que os voy a dejar aquí un vídeo de cómo termomoldear los botines, tanto estos como los MyFit, que es de gran ayuda. Desde el minuto 1 tienes la forma de tu pie en el botín. Entonces, realmente, un botín que me va a durar más de 1 año y medio o 2 años, porque es muy fresquito, no se me va a pudrir por dentro, el material va a mantener la forma durante más tiempo. Pues si estás pensando en mejorar tus patines, sin duda el botín Intuition tiene que entrar en esos planes. Espero haberos ayudado a conocer un poquito más el tema de los botines Intuition. A mí personalmente, que tengo la palma ancha, me encaja perfectamente. Una de las cosas buenas que tiene este material, que hace que el botín por dentro sea más espacioso porque no necesita tanto foam, pero como es rígido se ajusta muy bien a tu pie. Entonces yo personalmente, mi pie es ancho y ahí me entra como un guante. La gente que tiene el pie estrecho va a notar mucha libertad, que gracias a las lazadas va a poder estrechar esa zona y darle esa sensación más de ajuste, con lo cual tanto si tienes un pie ancho como un pie fino se va a adaptar muy bien a este patín. Ya te digo que lo que primero que vas a notar conforme metes el pie aquí dentro es libertad, y eso en un patín de free skate se agradece muchísimo. Espero haberos ayudado a elegir vuestro nuevo botín. Si has tenido alguna de las versiones de Intuition, deja tu comentario aquí abajo para que otros patinadores puedan conocer de primera mano cómo te ha ido, y sobre todo dejar un me gusta, darle a la campanita y suscribiros para más vídeos como este. Un saludo y hasta luego.